Ezequiel capítulo 5. Hijo de hombre, toma una espada afilada, úsala como navaja de afeitar y pásala por tu cabeza y por tu barba. Después toma una balanza y divide en partes el pelo que hayas cortado. Una tercera parte la quemarás en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. La otra tercera parte la cortarás con la espada alrededor de toda la ciudad. Y la tercera parte restante la esparcirás al viento, y yo desenvainaré la espada detrás de ellos. De esta última parte tomarás una pequeña cantidad y la recogerás en tu manto, y de allí mismo recogerás unos pocos cabellos, los arrojarás al fuego y los quemarás. De allí saldrá fuego sobre todo Israel. Así habla el Señor. Esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la había puesto en medio de las naciones con otros países a su alrededor, pero ella se rebeló contra mis leyes con una maldad mayor que las de las otras naciones, y contra mis preceptos más que los países que la rodean. Sí, han despreciado mis leyes y no han seguido mis preceptos. Por eso, así habla el Señor, porque ustedes han sido más rebeldes que las naciones que los rodean, y no han seguido mis preceptos, porque no han practicado mis leyes y ni siquiera han procedido según las costumbres de las naciones que los rodean. Por eso, así habla el Señor, yo también me pongo contra ti y haré justicia a la vista de todas las naciones. Haré contigo lo que nunca hice ni haré jamás a causa de todas tus abominaciones. Por eso, los padres comerán a sus hijos, y los hijos comerán a sus padres. Yo te infligiré justos castigos, y dispersaré a todos los vientos todo lo que reste de ti. Por eso, juro por mi vida, oráculo del Señor, por haber contaminado mi santuario con todos tus horrores y todas tus abominaciones, también yo te arrasaré sin una mirada de piedad y sin compadecerme. Una tercera parte de tu pueblo morirá por la peste y perecerá de hambre en medio de ti. La otra tercera parte caerá al filo de la espada en tus alrededores, y a la tercera parte restante la dispersaré a todos los vientos y desenvainaré la espada detrás de ellos. Desahogaré mi ira, saciaré mi furor contra ellos y me vengaré. Y cuando haya desahogado mi furor contra ellos, sabrán que yo, el Señor, he hablado llevado por mis celos. Te convertiré en ruinas y en oprobio entre las naciones que te rodean, a los ojos de todos los que pasen. Serás oprobio y objeto de ultraje, escarmiento y motivo de horror para las naciones que te rodean. Cuando yo te inflija justos castigos con ira, con indignación y con violentos reproches. Yo, el Señor, he hablado. Y cuando arroje contra ustedes las flechas siniestras del hambre, las flechas exterminadoras que enviaré para destruirlos, yo les haré pasar hambre y acabaré con las reservas de pan. Enviaré contra ustedes el hambre y las bestias feroces, y ellas te privarán de tus hijos. Pasarán por ti la peste y la sangre, y haré venir la espada contra ti. Yo, el Señor, he hablado. Ezequiel capítulo 6. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia las montañas de Israel y profetiza contra ellas. Dirás: montañas de Israel, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a las montañas y a las colinas, a los cauces de los torrentes y a los valles. Yo haré caer la espada sobre ustedes y haré desaparecer sus lugares altos. Sus altares serán devastados, sus braseros para el incienso serán destrozados, y haré caer los cadáveres de ustedes delante de sus ídolos. Pondré los cadáveres de los israelitas delante de sus ídolos y dispersaré sus huesos alrededor de sus altares. En todos los lugares donde ustedes habiten, las ciudades quedarán en ruinas y los lugares altos serán devastados. Así quedarán en ruinas y execrados sus altares, destrozados y arrasados sus ídolos, derribados sus braseros para el incienso y aniquiladas sus obras. Los cadáveres caerán en medio de ustedes y así sabrán que yo soy el Señor. Pero yo dejaré mi resto, y cuando los que se hayan librado de la espada estén en medio de las naciones, cuando ustedes sean dispersados entre los pueblos, los sobrevivientes se acordarán de mí en medio de las naciones donde hayan sido deportados. Yo desgarré su corazón prostituido que se apartó de mí y sus ojos que se prostituyeron detrás de sus ídolos. Sentirán horror de sí mismos por las maldades que cometieron con todas sus abominaciones. Y sabrán que yo, el Señor, no en vano los amenacé con estos males. Así habla el Señor. Aplaude, patalea y di: bien hecho, por todas las execrables abominaciones del pueblo de Israel que va a perecer por la espada, el hambre y la peste.
El que está lejos morirá por la peste, el que está cerca caerá bajo la espada, y el que quede sitiado morirá de hambre. Así desahogaré mi furor contra ellos, y ustedes sabrán que yo soy el Señor, cuando sus cadáveres estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, en toda colina elevada y en todas las cumbres de las montañas, bajo todo árbol frondoso y bajo todo terebinto tupido, allí mismo donde ofrecían perfume agradable a todos sus ídolos. Extenderé mi mano contra ellos, haré del país una devastación y una desolación, desde el desierto hasta Riblá, en todos los lugares donde habitan, y ellos sabrán que yo soy el Señor. Análisis de los capítulos 5 y 6 del libro de Ezequiel en relación con los tiempos actuales. Luego de analizar en grupo los capítulos 5 y 6 de Ezequiel, entendemos que en aquel momento las profecías se dirigían a Jerusalén y en general al pueblo de Israel. Y estas profecías se cumplieron en su debido momento con la destrucción de Jerusalén unos años más adelante. Sin embargo, de acuerdo a los demás libros proféticos de las Sagradas Escrituras, entre ellos el Apocalipsis, así como los mensajes revelados en las apariciones marianas y a los profetas de estos últimos tiempos, pronto deberemos pasar nuevamente por esta tribulación, ya que se ha perdido el respeto hacia los mandamientos de Dios. La mayoría ha entrado en rebeldía con sus leyes y estamos todos contra todos, padres contra hijos, hijos contra padres, y por eso debe venir la anunciada purificación. El simbolismo del pelo dividido en 3 partes. En estos capítulos, Dios pide a Ezequiel que corte su pelo en 3 partes iguales. Una tercera parte la quemaría en medio de la ciudad, simbolizando así que una tercera parte perecerá por la peste y hambre dentro de la misma ciudad. La segunda parte del cabello la cortaría con la espada alrededor de toda la ciudad, indicando que quienes estén cerca a la ciudad perecerán por el filo de la espada. Y la parte restante la debería esparcir al viento, y Dios mismo desenvainaría la espada detrás de ésta, simbolizando que la tercera parte de la ciudad será esparcida por muchos otros pueblos, pero que incluso allí los alcanzará la ira del Señor. Sin embargo, aún en medio de su ira, el Señor se acuerda de su resto fiel, y es así que le pide a Ezequiel tomar de esta última parte una pequeña cantidad para recogerla en su manto, es decir, para conservarla, y de allí saldrá el fuego que caerá sobre todo Israel, es decir, por amor a su resto fiel, encenderá todo lo que es contrario a la voluntad divina. También, a través de las palabras de Dios, toma una espada afilada, úsala como navaja de afeitar y pásala por tu cabeza. Podemos entender que con ello nos invita a usar el mismo filo con el que juzgamos a nuestros hermanos y con el que juzgamos situaciones externas a nosotros, para que de igual manera nos juzguemos nosotros mismos y pasemos este filo por nuestras cabezas que tan manchadas están por el pecado, por el exceso de información y tantos malos pensamientos. Seguidamente, el profeta Ezequiel relata lo que Dios hará con su pueblo rebelde, el castigo que merecerán. Esto lo hace Dios porque, a pesar de que la humanidad conoce su palabra, la mayoría se han rebelado y la ignoran. Pero la ignoran no porque no tengan acceso a ella, sino porque decididamente quieren ignorarla. Esta es una generación muy dura de corazón. No se deja conquistar por el Señor, puesto que el mundo nos ha capturado con tanto sensacionalismo. Hemos rechazado leyes eternas de amor y las hemos dejado a un lado, incluso malinterpretando sus palabras, siguiendo modos de pensamiento de hombres y mujeres que no están siendo iluminados bajo la luz del Espíritu Santo, sino del maligno. Y por desgracia, miles de almas caen ciegas. Actualmente, la sociedad vive una crisis de antivalores, pero no es más que el mismo pecado que se vuelve contra nosotros y nuestra misma desobediencia. Por ejemplo, el libro habla de que
Los padres comerán a sus hijos y los hijos a sus padres. Y en la actualidad puede verse que el aborto por un lado y la eutanasia y rebeldía de los hijos por otro lado son manifestaciones de esto que Dios ya nos advertía. Dios está muy enojado porque se cambiaron sus mandamientos y se ha profanado el templo, su templo, que es nuestro cuerpo, porque los mandatos de nuestro Señor se relativizaron. Cada uno actúa de acuerdo a lo que cree o le conviene. Las personas mienten y lo justifican. A la mayoría de la gente no le interesa saber nada de Dios. Pasan por la vida disfrutando de lo que tienen y no les interesa si hay o no hay una vida futura. Las parejas ahora rara vez se casan y si lo hacen casi siempre es por un vínculo civil y ante cualquier dificultad se separan. Los sacerdotes caen ante las trampas de Satanás y olvidan incluso lo más sagrado, que es el cuerpo de Cristo, y delegan la responsabilidad de entregarlo en personas no ungidas. Y estos antivalores son los que generación tras generación hemos venido compartiendo con nuestros hijos. Por esto, cada vez el ateísmo es mayor. Se han puesto además por delante de Dios a muchos otros dioses, como la vanidad, el poder y las comodidades. Y Dios, con su poder, tendrá que destruir estos ídolos que nos tienen prisioneros actualmente, para que finalmente reconozcamos que Él es el único y verdadero Dios. La humanidad se empeña en creer que por no pensar en las consecuencias de nuestros actos no las habrá, y no es así. Por todo ello vendrá el juicio de la mano de un ángel que empuñará la espada contra el mundo dividido en tres partes. Sin embargo, habrá un resto fiel que intenta cumplir sus mandamientos, que aunque cae se levanta, y es una pequeña parte de la Iglesia que trata de cumplir los preceptos del Señor y de resguardarlos. Dios es un Dios de amor, y por eso nos da tantas oportunidades como segundos tiene nuestra vida de volvernos a Él. Y a veces incluso acude a lo que llamamos mala suerte, como enfermedades, accidentes o catástrofes, para que así volvamos nuestro rostro hacia Él. Pero ¿cuántos, al volver todo a la normalidad, le vuelven nuevamente la espalda? ¿Y cuántos incluso lo maldicen por sus males? Sin embargo, Dios es también un Dios de justicia, y nuestro Señor ya no puede más. Su santa ira es incontenible. Quizá poco falta para que de alguna manera nos haga entrar en razón. Incluso, el Señor, como lo hizo en aquel tiempo con Ezequiel y los demás profetas, nos continúa enviando a sus profetas de los últimos tiempos para que nos hablen acerca de la palabra de Dios. Ellos nos alertan y nos invitan a vivir una conversión a través de la misericordia de Jesús. Debemos orar mucho, en especial en este año jubilar de la misericordia, para que Dios se apiade de sus hijos. Y debemos entender que todo lo que debe pasar es por un bien mayor, para así, esperanzados en sus promesas, poder pasar este tiempo de tribulación, que aunque solo Dios sabe cuándo llegará, parece estar cada vez más cerca.